Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, que hacemos con los amigos y colegas Raúl Canicova, Héctor Giuliano, aquí en TLV1, dirigido el canal por Juan Manuel Suárez Pinto, y estamos en la Segunda Guerra Mundial promediando la segunda mitad, en el frente que muchos historiadores militares de enjundia consideran el más grande de toda la guerra y de todos los tiempos, que es el frente ruso-alemán, la guerra 1941-1945, que enfrenta a estas dos grandes potencias terrestres. Y habíamos quedado en la derrota del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado, que es un punto de inflexión en la guerra, porque termina la Operación Barbarroja, no el punto de inflexión total que se va a dar con la batalla de Kursk un poco más adelante. ¿No es así, Héctor? Sí. Si me permite, hago una breve recapitulación. Nosotros quedamos justamente en programas anteriores en la caída de Stalingrado. Esto hay que verlo en el contexto del Frente Oriental. 80 años hace, el 2 de febrero. 80 años. En el contexto del Frente Oriental. Los tres objetivos de la Operación Barbarroja se habían cumplido muy precariamente. El Frente Norte no logró la toma de Stalingrado, quedó el sitio. El Frente Centro inició la ofensiva sobre Moscú, la Operación Tifón, pero fue rechazada con un contraataque a principios de diciembre que, de no haber sido por la orden de Hitler de resistir a ultranza, podría haber desfondado todo el Frente Centro. Pero yo diría que en este primer bloque, en este programa en general, nos vamos a dedicar más que nada a las operaciones militares en el Frente de Ejército Sur, que es donde los alemanes sí habían obtenido progresos. Y en la ofensiva que ellos hacen en el verano del año 42, julio, agosto, es donde se producen los progresos más importantes, encabezados por el Sexto Ejército, que después va a quedar embotellado en Stalingrado. Esas operaciones ya las hemos comentado y constituyen el esfuerzo para desarrollar lo que en el año 42 la directiva de Hitler había bautizado como Operativo Azul. El Operativo Azul tenía dos grandes ejes. Uno, el grupo de ejércitos situado más al norte que tenía que tomar y tomó Rostov del Don, que era la puerta de entrada al Cáucaso, y de la cual de allí los alemanes iban a progresar hacia el Volga, en el lugar donde el Don y el Volga se aproximan, y está la ciudad de Stalingrado, y ahí es donde se encamina toda el ala izquierda del Frente Sur. Y paralelamente los alemanes penetran en el Cáucaso. El objetivo del Cáucaso era un subobjetivo de la Operación Azul, que se llamaba Edelweiss, que era la toma de Bakú específicamente. Pero ubiquemos geográficamente. Los alemanes progresaron en el Cáucaso con resistencia y con tierra quemada, porque los rusos a la vez iban retrocediendo, destruyendo las instalaciones que les servían, como había pasado en Ucrania, en el este de Ucrania, en la cuenca del Donbass. Y llegaron hasta Maikop, que diríamos a mitad de camino, pero no se pudo tomar Bakú, que por otra parte estaba flanqueada por sierras, tenía sus dificultades geográficas. Pero ¿qué ocurre? La caída de Stalingrado da por tierra a todo este plan. Entonces, si queremos resumir las consecuencias inmediatas militares de la caída de Stalingrado, yo diría que hay tres inmediatas. La primera y principal fue que los alemanes sufrieron una derrota demoledora, tanto militar como política como psicológica. Es un golpe que, es decir, el ejército alemán nunca había tenido una derrota y mucho menos de esa magnitud. Esto cambiaba la psicología, no nos olvidemos que a los pocos días de la caída de Stalingrado, el 31 de enero, es ahí cuando Goebbels convoca el discurso de la guerra total el 18 de febrero, ¿no? O sea, se la vieron realmente mal. La segunda consecuencia que yo veo importantísima es que la caída de Stalingrado no era solo la pérdida de la ciudad, la derrota.
es que era parte de una ofensiva general soviética, sobre todo el Frente Sur. Ya se había preanunciado eso con la Operación Urano, que fue la que determinó el cerco de Stalingrado, cayendo sobre las tropas rumanas, sino que la ofensiva soviética era general, desde la zona de Stalingrado hasta Voronezh, por lo menos, todo un gran arco que presionaba sobre el llamado Grupo de Ejércitos del Don que piloteaba von Manstein, que von Manstein fue el que salvó la situación. Ahora, eso es lo que explica, por ejemplo, el hecho que en diciembre del 42 von Manstein no haya podido llegar a rescatar Stalingrado, porque la presión que tenía él sobre sus propias tropas y la descoordinación con von Paulus fue trágica. Esa es la segunda observación que yo digo, la consecuencia inmediata. No era Stalingrado, era Stalingrado y sus circunstancias, es decir, que se venía todo al frente y no nos olvidemos que los rusos estaban también presionando y avanzando en el frente centro, o sea que era grave. Y la tercera era que desarticulaba la lógica del Plan Azul y por ende el objetivo primario que había fijado Hitler de conquistar y mantener Ucrania y el Cáucaso como fuente de granos uno y de petróleo el otro. Es decir, en ese momento, si bien se mantiene una especie de cabeza de puente en el Kubán, en la zona del Cáucaso, pero inmediatamente después de eso se le da la orden de retirada para el repliegue de todos los ejércitos del Cáucaso. Con lo cual cambiaba sustancialmente el panorama alemán, porque ahora ya pasaban primero a un repliegue y después a la pérdida de los recursos que iban a tener que sostener la ofensiva, porque iban a tener menos petróleo, iban a depender prácticamente de petróleo no solamente, natural. claro, está bien eso, pero no solamente el tema del petróleo era porque lo necesitaban, bueno, como es evidente y lógico, sino para cortárselo a los soviéticos. Sí, y lo mismo era el tema del grano, la batalla esa del grano, por quién se queda con el grano. Era recíproco, era también para... Lo tomaban ellos y se lo solo, quitaban al supuesto, enemigo, era un golpe de doble efecto. Yo veo eso como tres notas fundamentales de la caída inmediata. De acuerdo. Bueno, dejaría que si vos querés dar un esquema del cuadro de dispositivo de fuerzas militares. Los rusos mejoraron mucho desde el inicio de la invasión del 41 al Plan Urano, sobre todo con la asistencia de algunos de los mejores militares. Para recordar lo que es el Plan Urano. El Plan Urano es la contraofensiva soviética que encierra al Sexto Ejército de Stalingrado. El Stavka, o sea, el Estado Mayor ruso... La ruptura contra el flanco que defendían las tropas rumanas. Sí, los aliados de Alemania, húngaros, completa el cerco. No obstante, hay un error táctico ahí, que es que se empecinan con la ciudad y con el Sexto Ejército tanto como se había empecinado Alemania, los alemanes, ¿no? Entonces favorecen la retirada del primer ejército Panzer y del 17 ejército del Cáucaso, que estaban al mando de Kleist, von Kleist, pueden retirarse justamente hasta Kubán, ¿no? Y fortificarse todavía en Crimea durante todo ese año. Esto impide que corten a una masa de tropa y material aún mayor que la del Sexto Ejército. Sí. O sea que en el fondo el sacrificio de Stalingrado del Sexto Ejército no fue en vano, a pesar de todo. Ahora, la situación después de Stalingrado, a principios del 43, demostraba, ocurre aquí, lo dice muy bien Geoffrey Hughes, ¿no?, en su trabajo sobre Kursk, que es como la guerra civil norteamericana. Los confederados tienen un margen de maniobra y tienen capacidad operativa, y algunos generales como Lee mejores que el norte. Sin embargo, el norte tiene cada vez más recursos. Y cada vez que muere más gente y le invaden y destruyen más campos al sur, ya no importa cuántos Lee se tenga, porque hay que reponer. Porque es la guerra de recursos. Es una guerra prolongada y una guerra de recursos. Y esto es lo que está ocurriendo a principios del 43 entre la Unión Soviética y el Reich. Sí, las cifras son pavorosas, porque cuando uno ve las pérdidas que tienen y que las duplican y las vuelven a duplicar, acá en uno de los libros hay una
una relación de fuerzas y uno ve las pérdidas que tienen, porque evidentemente los soviéticos eran derrotados por los alemanes, esto no hay ninguna duda, les tomaban enorme cantidad de prisioneros y morían muchísimo, porque siempre hay que decir esto, el soldado ruso, no es soviético sino ruso, era fatalista y no tenía miedo a la muerte, se hacía matar. Se producían escenas de pánico, bueno, eso pasa en todos lados, pero cuando tenían que enfrentar al enemigo lo enfrentaban y en oleadas diversas y morían como moscas y sin embargo se reponían, se seguían reponiendo y seguían reponiendo. Son millones y millones de hombres. Cuando uno dice esto tiene que pensar, bueno, que nosotros somos argentinos y pensamos en el combate de San Lorenzo, la batalla de Salta, de Tucumán o la batalla de Chacabuco, Maipú. Bueno, la batalla de Chacabuco, Maipú, en relación de fuerzas a todo esto, es una escaramuza de un día en el frente ruso. Son batallas colosales, las más grandes que ha visto en la historia de la humanidad hasta ahora. Son colosales. Y tanto del lado soviético, yo lo dije acá en uno de los programas y lo vuelvo a repetir, André Gide, el gran escritor francés, en su diario en 1943, dice acá solo hay dos ejércitos que cuentan, el alemán y el ruso. Porque en realidad, de verdad, los que pusieron el esfuerzo gigantesco en esta guerra es indudable que fueron ellos. Y los rusos, lo único que tienen es que, bueno, tienen un abastecimiento enorme por el puerto de Murmansk, que ya lo vamos a mencionar en algún momento, y luego porque la cantidad de recursos que provee Siberia, que es una zona que por el momento, al no tener un conflicto con el Japón no ha dado seguridad de que no va a intervenir, evidentemente tiene una tranquilidad enorme, es como Estados Unidos que no tiene, al no tener actividad bélica en su territorio, es un territorio en paz. Y lo mismo sucede con Siberia, muy curioso eso, ¿no? Respecto de eso, hay también un avance técnico en los blindados, en los aviones y en la artillería rusa. Y el reemplazo de los troperos, digamos, por algunos comandantes, Bagramian, Rivalko, etcétera, que ya vienen con otra mentalidad, ¿no? Discípulos de Zhukov, Zhukov, Rokossovsky, Vasilievsky eran buenos, pero ahora vienen comandantes medios. Sí, ahí se ve, puede ser, Horacio, la formación que a partir del año 22 con el Tratado de Rapallo, ¿no? La asistencia alemana al incipiente ejército soviético, que eran los restos del ejército zarista, si esa formación dio fruto, no por supuesto los viejos mariscales como Timoshenko, Vorosílov o Burini, que evidentemente no eran buenos militares, habían sido sargentos y demás en las tropas del zar, pero sí en las formaciones nuevas, en los Zhukov, Batutin, Rivalko. Sí, que a su vez formaron estos coroneles ahora promovidos a generales. Porque ellos no tienen una formación de tipo occidental que se las provee Estados Unidos e Inglaterra, sino que en realidad la que tienen, curiosamente, la germánica. Claro, ¿no? Habría mucho para decir, porque está la improvisación. Cuando Stalin descabeza todo el grupo de Tukhachevsky antes de la guerra, eso significó un trastocamiento de la organización del alto mando ruso. Así que quizás el mérito, o como un hombre como Zhukov, que estaba muy presionado por Stalin por otro lado y que era muy ambicioso de dar resultados él, en realidad tuvieron que improvisar, todos tuvieron que improvisar. Prueba está que el salvador de la situación, von Manstein, en realidad la finalidad de él ya había dejado de ser ofensiva. Él tenía la misión de organizar un repliegue ordenado con defensa móvil y contraofensiva puntual. Sin duda, pero lo que yo estaba refiriéndome era otra cosa, déjame terminar lo que estaba diciendo. Pero, es otra cosa, me estaba refiriendo a la formación de la tropa soviética. Sí. La tropa soviética, más allá de las purgas de Stalin, que terminaron con muchos hombres que venían del ejército zarista y demás, y algunos oficiales jóvenes que después, como Rokossovsky, que después se sumaron, la formación militar, estrictamente militar, no les había venido digamos, de Occidente, de Estados Unidos e Inglaterra, sino de Alemania, porque lo que le dio formación fueron esos 20 años no, pero hasta el 40, hasta que empezó la guerra, son 19 años, del 22 al 41, son 19 años de formación. Por eso Zhukov, cuando hace un planteo, dice cómo haría Guderian en este caso, cómo haría Manstein. Los tiene en cuenta en todo momento, porque es la formación que... Hay otra cosa que decir. El soldado de infantería es un campesino movilizado. ¿Sí? Algunos no sabían ni lo que era la izquierda y la derecha.
No. El soldado de blindado ruso Sí. es un mecánico, casi un mecánico, es distinto. Sí. Era la única fuerza a la cual los alemanes respetaban, los blindados. Sí. Eso, la diferencia es muy grande, porque había habido también una industrialización a full con Stalin, y había mucha gente Sí, que yo era- hablaba de la formación militar sobre esa base. sobre esa base Sobre también. esa base, porque los instructores alemanes estuvieron hasta poco Pero los días antes de la instructores operación. alemanes eran militares. Yo digo Sí, que los el militares, forjarse sí. Los en el militares, duro sí. trabajo de las fábricas había hecho una provisión, digamos, de soldados Sí, mecánicos en ese sentido, que los mandaban. El problema era Sí. que hasta el 43 avanzado no tenían equipo inalámbrico de contacto, de radio. sí. Pero esto sí los va a suplir Estados Unidos, lo van a empezar a hacer ellos. Tienen los nuevos aviones, el A5 y A9, que ya compiten con los mejores Messerschmitt y Focke-Wulf. Y empiezan los primeros aviones americanos, ya antes de la 5 nuevos Segunda Guerra. ejércitos blindados con un cuerpo mecanizado y 2 de tanques a principios del 43. Sí. Para el verano del 43, la Unión Soviética tiene 6,4 millones de hombres en el ejército, Sí, 99.000 cañones, claro. 2.200 unidades de artillería de cohetes, Katyusha, Sí. 10.000 tanques y 8.500 aviones de combate. Los alemanes, 232 divisiones alemanas y aliadas en Rusia, con 5.300.000 hombres, 56.000 cañones, 5.850 tanques y cañones de propulsión y 3.000 aviones. Sí. Mitad o incluso un poco menos. Sí. A esto hay que sumar que hay que atender varios frentes. Por la preocupación que siempre se tuvo respecto de Noruega, hay clavadas varias divisiones en Noruega que nunca actuaron, más que para defender Noruega. Sí, y para proteger arriba, para intervenir si había un ataque a Pensamo, ¿no? Pensamos, el ataque o a si había Pensamo algún podía problema venir con por Suecia. soviético Después y estaba también aliado, las ¿no? fuerzas, había 2 ejércitos alemanes en Francia. Bueno, va a haber aclaremos 2 que era en Pensamo, Italia. que había en Pensamo, El ¿no? puerto Pensamo Sí. es antes de Murmansk el puerto libre de hielos del Ártico, Sin de duda, los soviéticos. pero las minas de ¿cómo se llama? Los De- minerales de- que de estaban níquel y de- exactamente, de- el níquel que estaba allí. No, y además Pensamo. controla Eso- Suecia, que era un abastecedor de Sin Alemania. duda, pero eso podía tanto ser atacado de la Unión Soviética como podía ser atacado por el lado Por occidental. Inglaterra. Claro, por Inglaterra supuesto, siempre quiso atacar. el puerto lo permitía, ¿no? Perdónenme, volviendo al Frente Sur, que es lo que estábamos hablando, el dilema que se le presentaba a von Manstein y al Estado Mayor alemán en general y a Hitler también, era que la peligrosidad del avance ruso ya allá planteaba el peligro de un colapso de todo el frente, que eso es lo que salva Manstein básicamente, a través de la mayor capacidad alemana en cuanto a defensa móvil por un lado, y la idea, que no resulta confirmada, de que los rusos podían estar al borde del agotamiento de su ofensiva, mientras que se empezaron a desayunar los alemanes con que la capacidad de reserva rusa excedía las previsiones de ellos, y en cambio los alemanes no podían reponer la Sí, suya. sí, es lo que habíamos dicho, por ¿no? eso, Este- ese Sí, hay una grabación desequilibrio- que no sé si la hemos mencionado, sí. que está en la radio finlandesa por el cumpleaños del general Mannerheim, el jefe del ejército finlandés, en donde quedó abierta la audición y Hitler dijo, hemos sido mal informados, donde esperábamos 1.000 tanques había 3.000, donde esperábamos 5.000 había 15.000. Hemos destruido 35.000 tanques y siguen apareciendo. Esto después se corta, esta grabación está cortada porque simplemente fue un error técnico y quedó, y después se la dio a conocer. Sí, Pero, este problema... Por eso, pero yendo a las consecuencias inmediatas y al planteo, es decir, el peligro era que todo el frente sur se desfondara. Los alemanes replegándose aceleradamente del Cáucaso, von Manstein con el grupo de ejército del Don tratando de estabilizar la situación. Y la táctica que él empleó fue la táctica de defensa móvil, por la cual los rusos no se esperaban determinados contraataques alemanes, porque la realidad es que las pérdidas rusas eran un múltiplo de las alemanas, pero la diferencia estaba en lo que señalaba antes, que la capacidad de reposición rusa existía, mientras que a la alemana no. Entonces habían tenido que traer tropas efectivamente de Francia,
Y después el refuerzo fuerte que tiene Manstein, que vamos a ver creo que luego en la Sí, batalla de ya Maipo, de que inmediato. es las unidades SS. Sí, sí. Sí, Sí. además. Segundo cuerpo Panzer ese es el de Hauser, ¿sí? Sí, sí. Y, Eso ya interviene en Kursk. los nuevos blindados. Eso, blindados. que es un arma en la cual tienen justificadamente mucha fe. El tema es que no hay cantidad suficiente como para torcer una situación. Habría que decir dos cosas más, que La decimos evidentemente pronto ya estaban porque- operando. Sí, no, los espías, Lucy y el otro Berta, que eran los que proveían de todo tipo de información. Los soviéticos tenían muy buena información que les venía de Suiza y el famoso Werther, que nunca sabremos quién es. Sí, la Orquesta Roja. La Orquesta Roja, ¿no? Pero que Werther parece que estaba en Alemania, ¿no? En Suiza, de cualquier manera, estas cosas llegaban y tenían absolutamente muy buena información. Pero tenían una contra dentro del mismo sistema de espionaje, que era que por el modo de mando operativo alemán, es decir, el hombre que estaba en el frente en operaciones tenía libertad de ejecución, de manera tal que venía la orden y él interpretaba en el terreno si esa orden se podía hacer. Y eso, por supuesto, no se puede pasar en el plan, porque el plan era movible en ese aspecto. Y eso ayudó muchísimo. El plan de las generales. Cuando hablemos de Kursk, y se va a ver. Fue la anula- habilidad de von Manstein. Sí, claro, von Manstein desconcertó el Starka. lo único muy importante de saber las operaciones anticipadamente es justamente que se anula la sorpresa, pero después la capacidad operativa la que tiene que ver. Bueno, vamos a ir justamente al contraataque de Manstein en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, Stalin quería algo más que Stalingrado y continuó la ofensiva. Lo que pasa que es el periodo febrero de la Rasputitsa, es decir, cuando hay deshielo y se transforma todo en un gigantesco lodazal que inmoviliza a ambos ejércitos. Así que luego del 2 de febrero, la punta de lanza soviética intenta tomar, creo que según los soviéticos era la cuarta ciudad, Yarkov, una ciudad muy importante. Hoy en día está en el candelero. Mira, Yarkov era la cuarta ciudad industrial de Rusia y la segunda de Ucrania, después de Kiev. Sí. La idea era retomar Yarkov y hacer un giro hacia Zaporozhye, Exacto. que ahora y a está. Dniepropetrovsk, que están todas en el candelero ahora, Exacto. y cortar, ya que se estaban retirando, hacia el Mar Negro y cortar todas las fuerzas alemanas en un super Stalingrado. Claro, porque Eso el puede eje hacer- operativo gira alrededor de Zaporozhye, por eso el Comando Supremo de Manstein está en Zaporozhye. Porque si uno mira, bueno, claro, acá no usamos el mapa, es una lástima eso, pero si uno mira el mapa, el epicentro de todo esto está en Zaporozhye, porque tanto vale para el este, para el oeste, como para el norte y el sur.
está muy bien calculado ese centro. lo que Aparte de ser decía- un centro de comunicación, entonces ya era un centro importante. Claro, no había energía atómica, pero era un centro de electricidad y demás Sí, había muy un importante, sí, gran de dique. energía energética. Sí, sí. Manstein lo que frustra es el gran cerco que tenían previsto los rusos para encerrar una gran bolsa alemana llegando al mar de Azov. Eso es lo que frustra a Manstein con su contraofensiva, ¿no? Sí. Manstein quiere iniciar la ofensiva inmediatamente y recibe los nuevos blindados. Sí, hay que hacer un párrafo, por lo menos 2 palabras para Manstein, ¿no? Yo creo, corríjame si estoy equivocado, que es de la Segunda Guerra Mundial, es el general o mariscal, porque era mariscal de campo, sí, por supuesto, que combina 2 cosas en forma genial. Es un gran estratega y un gran táctico, juntos, en la misma persona, porque a veces hay un gran estratega y un gran táctico separados. Yo creo que en Manstein se combinan las 2 cosas. Cuando uno lee las memorias de él sobre las victorias frustradas, que acá creo que hemos leído todos, vos lo leíste especialmente, vos ves la enorme, no solo claridad expositiva, que indica que su mente funciona como un violín, o perfectamente, para decirlo así, perfecto, es decir, sino que tiene el perfecto cuadro de situación absolutamente, sea en la parte estratégica, sin duda, y en la parte táctica combinadas, porque el problema es combinar esto, que el enchufe encaje, porque si no, él lo tiene, por eso es estas maniobras, y realmente lo ponen como el más grande general de la Segunda Guerra Mundial. En mi modesta Bueno, entender, no sé qué coincidí opinan con ustedes. Liederhardt. En los generales alemanes hablan. Sí, claro. Sí. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Él cumplía una función, una directiva, si bien con libertad de acción, que la aprovechó muy bien, que era que ante el retroceso del frente, el Estado Mayor alemán había pensado en la línea Wotan-Panzer, ¿no? O Panzer-Wotan, que llamaba. Una supuesta, porque nunca fue integrada, porque tenía discontinuidades en el terreno, una línea de defensa que fuera desde el Golfo de Finlandia hasta el Mar Negro, que iba a ser donde los alemanes querían estabilizar el frente. Por lo cual, Manstein tenía la directiva inmediata de detener lo más posible, desgastar las fuerzas rusas. Por eso Manstein es efectivo en cuanto al desgaste de la fuerza rusa, que pensaban que iban a avanzar irrestrictamente y se encuentran con un ejército alemán que le provoca varias ofensivas justamente en las batallas. Conviene de Kharkov, a decir a lo que vos, fueron señalando 4. lo que vos decís, claro. Esa línea que vos decís de Finlandia al Mar Negro es la línea original del pensamiento Barbarroja. La Unternehmen, la Operación Barbarroja, tiene una línea original que es de Finlandia al Mar Negro. Esa línea, que son 4.000 o casi 5.000 kilómetros, esa línea de Finlandia al Mar Muerto, hasta está en la canción, en la marcha de combate, dice, von Finland era la Schwarzenberg. replegada porque abarcaba la zona de la línea de Molensk, o sea, era a mitad de camino Por eso, pero si vos mirás el mapa y trazás una línea, como vos dijiste, desde la Finlandia hasta el Mar Negro, es la línea estratégica como un eje, Astracán-Arcángel, claro, es como un eje. Si vos haces girar ese eje, todo lo que queda de este lado es tuyo. Es decir, es indudable que la idea estratégica es ella, y hasta la canción, la famosa marcha del Frente del Este, lo dice. Von Finland bis zum Schwarzen Meer. Mandan dos frentes con varios ejércitos los rusos, el frente de Voronezh con Golikov y el frente del sudeste con Batutin. Dos buenos comandantes. Oh, no, excelentes. ¿Y qué hace Manstein? Eso es el 15 de febrero. Permite, pues dura un mes la batalla, permite que tomen Yarkov. Al meterse en Yarkov, hace el contraataque con el primero y cuarto cuerpo Panzer, con el Panzerkorps SS a la cabeza, que son las 3 divisiones muy bien entrenadas y muy bien equipadas con los nuevos tanques, que son la Leibstandarte, Adolf Hitler, la Das Reich y la Totenkopf. Las 3 primeras divisiones SS que eran blindadas y las más antiguas. Sí, que junto con la Großdeutschland creo que son las mejores divisiones de la guerra. Sí, la Großdeutschland de la Großdeutschland del ejército, pero las Leibstandarte, das Reich y Totenkopf son las mejores que tenía el Reich. Era ahí el segundo cuerpo, no me equivoco, segundo cuerpo Panzer. Esto es primero, Pablo Hauser. este primero y cuarto en este momento ejércitos Panzer. Segundo Panzerkorps. Sí, fue en Kursk. En Kursk. Claro. Pero salió de ahí. Salió de ahí. Entonces, ¿qué hace? Hauser siempre, ¿Qué ¿no? hace? Embate por el sur
digamos, si la maniobra es tomar Yarkov e ir al sur, rodean Yarkov por el sur, entonces se corta la línea de suministro. Están con graves problemas los rusos de suministros y ahí tienen que retirarse del otro lado del Donetsk. O sea, una maniobra rapidísima y muy brillante, y se retoma Yarkov el 15 de marzo, o sea que va de 15 a 15. Esa fue la llamada segunda batalla de Kharkov, porque Yarkov, la primera fue la conquista que se hizo la tercera, en el 41. la primera era la conquista, la segunda es cuando Timoshenko no, fracasa. La segunda es esta, cuando avanzan los rusos y son rechazados por los alemanes. Porque después la tercera ya es cuando toman Yarkov. Los rusos la recuperan. Creí que había 4. Bueno, en realidad no llega a Yarkov, pero Timoshenko la amenaza Hay de 42. que no hemos mencionado, porque claro, esto es una superposición de cosas, que es el cruce de Voroshilov, que ataca al ejército italiano y al ejército húngaro, y los arrolla, y tienen que echar mano al Panzerkorps SS, que después fue, segundo cuerpo Panzer SS, que todavía formación con Hauser, que es el que permite empujar y rechazar al ataque de Voroshilov, que pasó como un rodillo, arrasó a los italianos y a los húngaros. No tenían artillería antitanque suficiente, hay que decirlo. Fueron arrasados. No había, tampoco lo suministraban los alemanes, pues estaban realmente todos cortos en ese momento. No, desde ya, pero ahí quiere decir que el alto mando soviético percibió perfectamente ese punto, ese talón de Aquiles que estaba allí, donde estaban los italianos. Sí, por supuesto. Y cuando le dijeron, fue el comentario del embajador norteamericano, creo que es, que le dice a Stalin, ojo que en la cuenca del Don están ¿cómo se llama? Los italianos y los húngaros. Y Stalin lo miró y le dijo, para mí el único ejército que cuenta es el alemán, los demás no me interesan, así directamente. Fue tremendo el comentario de él. Pese a que, y pasó como un rodillo. Pese a que hubo unidades que se defendieron brillantemente con lo que tenían, ¿no? Pero pasó, sí. Nikolayevka y eso, bueno. La Pasubio, 36 cruces de hierro, dadas por los alemanes, a la división Pasubio motorizada. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Vamos a tener que comentar. Las bajas. El frente de Voronezh, 40.000 soldados, 600 tanques y 500 cañones. Esto en una semana, ¿eh? Sí. El frente sudoeste, 23.000 soldados, 9.000 prisioneros, 615 tanques y 400 cañones. Las bajas alemanas son desconocidas, que es muy raro, pero mucho más moderadas. La mitad o menos. No digamos Ahora, hay que hacer un brevísimo comentario del punto de inflexión que significa disponer de nuevas armas. Aquí aparece el tanque Tigre, tanque de más de 50 toneladas con cañón de 88, que es el famoso cañón antiaéreo, antitanque, que ahora lo montan en una torreta Maybach o Porsche, según la munición el caso. ideal. Con la munición, claro, la munición ideal. Destroza todo. Y el viejo caballo de batalla que siempre existió, el Panzer IV, con pollera, como le dicen, es decir, con chapones para que, digamos, la artillería de flanco no lo vulnere tanto. Y aparece el nuevo tanque Pantera, que en relación peso-potencia y cañón, que es un 75 largo, que tiraba incluso más lejos que el 88, frente al T-34, considerado uno de los mejores blindados de la guerra, con oruga ancha, justo para la nieve y todo. Todavía no tenía cañón de 85, que va a fines del 43, que es su cañón, digamos, pero los rusos tienen muy buenos cañones autopropulsados, Su-76, Su-100. Y los alemanes van a introducir un monstruo que es el Ferdinand. El Ferdinand o Elefante. Es un cañón de 88 largo, pero que tiene blindaje de 100 milímetros, más 100 milímetros, que se le puede poner de frente, ¿no? Ahora, no tiene armas de infantería, así que sí lo rodeaban y mataban a los que lo acompañaban. Fuego. Lo le daban hasta que la tripulación salía, porque, ojo, los disparos no le hacían nada, pero el aturdimiento te produce un desastre. Pero uno de ellos creo que se cargó 27 tanques. Es un autopropulsado. El problema es que no tenía, a ver, que me corrijan los que saben de armas, tenía complicados problemas técnicos en las orugas, y el Panther, si no me traiciona la memoria, el Panther tenía problemas técnicos en el combustible y en la munición, y sé que en Kursk hubo que retirar, si mi memoria no me engaña, 77 unidades, porque no tenían problemas técnicos y tenían que sacarlas del frente.
no tenía la perfección del tigre real, del tigre, sí. No, el tigre, Bueno, el tigre real tenía, después el tigre ya real se vino sacó. después, el tigre real vino después, perdón. El tigre tenía una precisión que el Panther todavía había sido experimental. Era más burdo en el buen sentido el tigre, entonces Sí, podía, sí, pero era sí, menos sí, maniobrable y menos veloz. En cambio, el Panther tenía complicaciones el Panther era técnicas. más sofisticado. Más sofisticado. La De todos sofisticación- modos, ahí- entre Principio y Kursk lo acondicionaron bastante, pero es cierto, todavía tenía algunos problemas. Porque eso pasó en los prolegómenos de Kursk y después va a influir en la demora de la operación. Los alemanes dependían de la línea de fabricación, es decir, algunas operaciones se demoraron a la espera de las 3 nuevas armas, el Tiger, el Panther y el Elefant. el Ferdinand, exacto. Bueno, Sper, De los tres, evidente, el tigre era el mejor de todos, porque el Ferdinand tuvo problemas por eso, porque se lo rodeaba. según Otto Carius, comandante de Tigres, que tiene un libro de memorias, dice que siempre se sentían tranquilos y cómodos En el tigre. en el Tigre, Claro. frente a cualquier blindado. El problema era siempre mirar el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Y salir, porque los coheteaban, digamos, sobre todo los aliados occidentales de Normandía en adelante. Pero dice que estando dentro del blindado, claro, era tan blindado y tan bien organizado con un rodamiento grande. En cambio, el Elephant era muy complicado porque era muy largo y tenía un rodamiento también largo y se Exactamente. desgastaba, las orugas se Exactamente, salían. eran más sofisticados y el frente ruso no Ahora, era para Sper dice que para el 31 de mayo tiene 364 Sper es el Panther ministro de listos. armamento. Ministro de ¿no? Porque a veces armamento, sí, nosotros sí. hablamos como si la gente... No, el ministro de Armamento es alemán que cambia todo El arquitecto drásticamente, Sper. es el que verdaderamente provee a Alemania armamento. No le faltó nunca a Alemania, le faltaron hombres y material, combustible, pero no material de guerra. Material de guerra no le faltó nunca. Hubo una serie de operaciones, bueno, sería demasiado largo explicarlo, pero los rusos atacaron, primero hicieron una operación Saturno y después Pequeño Saturno para ablandar la defensa alemana, pero que le salió mal. Esas fueron efectuadas, y bueno, casi en la misma época, pero después de Yarkov II, porque después de la segunda batalla de Yarkov, Sí, los rusos intentaron varias ofensivas. pero son muy limitadas, porque Claro. el frente general se estabiliza y los dos estados mayores dicen qué va a pasar. Y ahí está el famoso tema, ya que estamos entrando en Kursk, la batalla va a ir al otro bloque, pero el tema del saliente. Claro. El saliente de Kursk, tenía el dato exacto yo, era un saliente que tenía 241 por 286. Era un enorme pulgar metido en territorio controlado por Era los una tentación para los militares, sobre estratégica. todo, una tentación bárbara. Ahora, acá está muy bien, Salisbury reproduce, ¿no? La orden de operaciones número 6, el 15 de abril por Hitler. Kursk debe resultar una victoria que brillara como un faro en el mundo. Tema anticomunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Conferencia del 10 de mayo. Guderian dijo, mi Führer, ¿por qué desea atacar el frente del este por sobre todas las cosas? A lo cual responde Hitler, tiene toda la razón, Guderian, siempre que pienso en este ataque mi estómago se contrae. ¿Me toma? Se contrae. El El mariscal de campo, Manstein, intervino. ¿Debemos atacar por razones políticas? Guderian responde, ¿cuántas personas cree usted que conozcan dónde está Kursk? Al mundo no le interesa si capturamos Kursk o no. Hitler comentó que no estaba completamente convencido de la operación Citadelle, ¿no? Sí, es el Ciudadela, nombre de- pero de hecho los tuvo y los planes continuaron. Claro, acá es una decisión a vida o muerte. Sí, sí, y muy sobre el filo de la Pero navaja. una cosa importante, Hitler estaba personalmente entusiasmado con lo de Kursk porque pensaba, y efectivamente, era la última alternativa que tenía para cambiar el panorama del frente oriental, incluso, como ya lo había hablado con Mussolini, la posibilidad de que con una victoria militar se pudiese sentar a negociar una paz por separado. Sí. O sea, en el Pero- caso de que hubiera... En el caso que hubiera Estaba bien resultado. que tener- Entonces,
El énfasis era que si en la saliente de Kursk se concentraba una bolsa con fuerte cantidad de bajas y prisioneros, etc., hubiera sido un golpe que hubiera resarcido Stalingrado. Yo te digo porque opiniones de gente que estudió el tema, entre ellos Wilfred von Oben. Wilfred von Oben dice, para nosotros fue peor la derrota de Kursk que la de Stalingrado. Sí, no, y eso que Kursk no fue una derrota formal, sino fue una desactivación de una operación que se transformó porque estás jugando tu base más preciada, que son las unidades blindadas nuevas. Claro, era la última alternativa que tenía. Guderian tenía un plan, no solo no atacar Kursk, sino retirarse, rectificar todo el frente como hicieron los alemanes en el 17. Que ahorraron mucho del frente. Sí, sí. Pero claro, había que tener... El tema era más político que estratégico militar. Entonces, al final se deciden por Kursk. Pero Stalin también ve lo mismo con Zhukov y con Rokossovsky y con Batutin y con Khrushchev. Porque Khrushchev es el que informa el comisario político en el área. Ucrania. Ucrania dice, cuidado porque... tenemos la certeza. Fue comisario político en Stalingrado y lo era también en Kursk. Que era el y en Orel era Brezhnev. Sí. En Orel estaba Brezhnev. Sí, No. sí. Tiene su mérito haber llegado al voleibol. pero estaba ¿no? subordinado a Khrushchev. Convengamos en algo, que de todas maneras uno lo ve geográficamente y era clavado que ahí tenía que ocurrir algo. Tanto los rusos como posibilidad de ofensiva desde el saliente, como el intento alemán de cerco, de cortar, que es lo que Zhukov prevé, y prevé acertadamente. Además, Lucy esta vez informa. A Manstein lo madrugó por la velocidad, pero Lucy esta vez informa, es Kursk. Sí. Caen algunos prisioneros alemanes, dicen que había un avión también, con un mapa. Se están pidiendo que cortemos. Sí, con un mapa, en fin. Es decir, sabían que iba a atacar Kursk, que lo vemos en la próxima. Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, entramos entonces en la batalla de Kursk, considerada la batalla de blindado más grande de todos los tiempos.
Entre el 5 y el 17 de julio del 43. Son 12 días de una intensidad increíble. Son unos 200 kilómetros al norte de Yarkov. Entre Orel al norte y Yarkov y Bielgorod al sur. Exactamente. Con la operación Zitadelle, Ciudadela, los comandantes son von Manstein del Grupo de Ejército Sur. Model, Eh, como general, ¿no? Hay un sector del Grupo de Ejército Centro que interviene, que es von Kluge, el comandante jefe, y Model es el que ataca desde el 9º Ejército. Desde el norte. Desde el del Model norte. Ataca desde el norte. Desde el norte. A las órdenes de Manstein está Hoth, Sí. con el 4º Ejército Panzer, que tiene el 2º Panzerkorps de las SS. Desde el sur. Desde el sur. Model desde el norte. Model desde el norte y Hoth desde el sur. Sí. Y lo está... Sí, bueno, sí, exactamente. Acá está Kursk, acá está Orel y acá está la famosa aldea de Proyorovska, que es la, la que famosa dejó de batalla feroz de de tanques. tanques. Y ahí está Hoth, ahí ataca Hoth. Sí, llega. Sí, llega, Primero rompe el cerco. Bueno, el comandante del saliente Zhukov, obvio, y tenés a Rokossovski en el norte y está Batutin en el sur, y detrás el frente de la estepa. Claro, los rusos se dan el lujo de tener una gran reserva con Konev. Sí. Las fuerzas, el Reich... General todavía, ¿no? Sí. Konev, El Reich tiene 2.700 tanques y cañones de asalto, 10.000 piezas de artillería, 2.500 aviones y 900.000 soldados. Pone todo lo que tiene. Sí. La Unión Soviética, 3.300 tanques y cañones de asalto, la diferencia de más o menos 600, no es tampoco. 20.000 piezas de artillería, el doble. 2.650 aviones, 150 aviones más nada más, y 1.400.000 soldados. Son 500.000 soldados más. Son todas cifras muy difíciles. Uno va a otro historiador y dice otra cosa, pero más o menos lo que, digamos, el choque. Cuando vos decís esto, estás hablando de lo enfrentado, no de las reservas, porque vienen después las reservas atrás, que son numerosísimas, y que si uno pone todas las reservas de un lado y del otro, el lado alemán casi no hay reservas, y el lado soviético duplica casi lo que está. Además, la carta cualitativa de los alemanes, Tiger, Panzer, Ferdinand, que hablamos del bloque pasado, implicaron también una pérdida de tiempo, que de eso se lamentaba mucho von Manstein, diciendo que la operación se llegó a retrasar dentro de los planes originales cerca de 2 semanas, porque se esperaban los refuerzos, lo mismo que la llegada de tropas de Occidente. O sea, fue una apuesta total, porque el sentido de la batalla de Kursk era la última gran ofensiva que podía dar Alemania para tratar de restablecer. Por primera vez el Ejército Rojo Se tiene una nota en fuerza eso que abrumadora. él dice, se nota lo que él dice en el entusiasmo que produjo cuando se enteraron ¿cómo se llama?, del desembarco de Sicilia, la euforia, la caída del gobierno Mussolini, los rusos, la euforia en los rusos. Por eso, a eso iba a llegar, que al después final, una de las razones que frustra es la tener que... Los rusos tienen 3 cinturones concéntricos de defensa. Fíjense, hasta 148 morteros y cañones por milla, es decir, por kilómetro, 2 en el frente. En lugares menos peligrosos, 25 cañones en la primera línea, 25 y 23 en la segunda línea, por kilómetro prácticamente, ¿no? Hasta una distancia de 160 kilómetros estaba esto escalonado, hasta lo que Zhukov llamaba la línea nacional de defensa en el río Don, que no se llegó, ¿no? Ahora bien, había 2.400 minas antitanques y 2.700 minas antipersonales por kilómetro y medio. Eso fue un factor importantísimo que los alemanes no preveían en la magnitud que se pusieron. Los campos de minas, efectivamente. Agregando a esto que vos decís, el hecho de que es increíble, yo creo que no hay antecedentes, y si no que me corrijan, que no hay antecedentes de desmantelamiento de minas tan extraordinario como el que hicieron los zapadores alemanes. Es impresionante, es realmente impresionante. Con grandes pérdidas, porque era bajo artillería, bajo ametralladora. Pero no hubieran podido No contamos los cañones, los morteros y las ametralladoras, además, que está todo cruzado. Solo del campo de minas. El problema es que los zapadores marcaban el camino.
Se ponían ellos, con un riesgo inmenso, desactivaban y se ponían ellos, y los tanques seguían el camino de los zapadores que estaban tirados en el piso como si fueran mojones. Hay que señalar la rapidez tecnológica, porque la guerra tiene una virtud tremenda, acelera los tiempos de la tecnología en forma increíble. Claro. Que los alemanes ahí implementan el Goliat, el pequeño tanque radiocontrolado, que era para desactivar minas. Desactivar minas y alambradas. Claro. Model, aquí la diferencia de temperamento es notable. Model avanza solo 12 kilómetros, a pesar de tener la Großdeutschland. Sí. ¿Por qué? Porque emplea mucha infantería para despejar, para el HOT. Ordena enseguida, los tanques van detrás de los zapadores, no se detengan por un tanque averiado. Después vendrán los Bergepanzer o lo que sea, o servirá como plataforma artillera. Uno es un gran comandante de tanques, el otro es un maestro de la defensa, Model. El otro es un digno de un Rommel, o mejor, un Guderian, un Rommel. Hot, claro. Ese avanza 30 kilómetros y hay una aldea que se llama Pirkov, que es un mini Stalingrado. Porque durante una semana se lucha y cambia de mano. Cambia de mano, digamos, un mini Stalingrado, para ver la crudeza del combate. Y después llega con el Panzerkorps a la cabeza, llega hasta Prokhorovka. Prokhorovka, porque se escribe de la forma. Y Dios sabe cómo se pronuncia. La mayor batalla de tanques de la historia. Hot, bueno, por supuesto el Estado Mayor alemán sabe que Hot es más comandante de tanques, tiene 8 divisiones blindadas, que creo que el otro tiene 4. Bueno, ahí se emplean en Prokhorovka o Prokhorovka 700 tanques alemanes contra una de las mejores unidades soviéticas, que es el 5º ejército de tanques de la Guardia de Rosmytsev, que se había lucido en Stalingrado. Uno de los mejores comandantes de blindados, puso una lucha de titanes, donde los especialistas dicen que lo que quedaba de eso, el área quemada, los tanques destruidos, los cuerpos, por todas partes, esparcida digamos, el hierro, ¿no? El material destruido y todo. Y se ve esto en algunos documentales. Muy bien, un tanque. Todavía hoy está. Todavía hoy. Uno tiene la imagen que parece eso fue censurado, bueno, a Hitler porque le atribuían toda la responsabilidad, pero al Estado Mayor alemán en general, de haberse expuesto a esa guerra de desgaste que hacía acordar a las trincheras humanas de la Primera Guerra Mundial, diciendo que Alemania no tendría que haber encarado una batalla en gran escala así, a tiro abierto, como era, que fue lo que planteaba la disyuntiva, de que los rusos tenían capacidad de reposición mientras que los alemanes no. Por eso el alto mando soviético quiere eso que vos decís, precisamente la batalla de terribles desgastes, por eso la profundidad, el campo de minas, la sección de trincheras y nidos de ametralladoras, prácticamente inexpugnable. Solo los alemanes pudieron pasar, y con tropas muy buenas y con jefes muy buenos. Y no pudieron. Jefes. Perdieron además jefes. No pudieron llegar porque llegar a la última línea hubiera sido, a lo mejor se llegaba y se derrotaba, pero a costa de no tener más nada. Vos pensás las bajas, solamente en bajas. El comandante de la tercera división Panzer SS, Totenkopf, el general Aike, papá Aike, le decían a la tropa, Aike murió en el frente, los vuelos de reconocimiento se pasaban sobre las líneas soviéticas y bueno, alguna vez murió ahí, es decir, Otto Kuhn, el mayor teniente coronel. Aún antes de que se produjese el desvío por la invasión a Sicilia, ya el nivel de resistencia soviético era tan grande que se dudaba sobre la rentabilidad, la conveniencia de seguir desgastando unidades, sobre todo blindados allí. O sea, ahí hubo un factor de tiempo y desgaste que los alemanes se engancharon como había pasado con Stalingrado, más de la cuenta. Lo más prudente se considera, no sé si Caballero Jurado u otros más hacen observación al respecto, era una oportunidad para decir hasta acá llegamos, pero no querían también. Claro, no querían abandonar la ofensiva porque como pasó, abandonar la ofensiva y se presentada como una derrota.
Sí, pero además, debido a muertes y por ofensivos, por eso la intención alemana era derrotar a Rusia en una rápida campaña. Claro, Se sabía sí, de que a medida que se prolongaba, las reservas iban a por ser el tema de inmensas. Siberia, por el tema de que las fábricas están intactas, no había vuelos. Creo que nunca lograron inventar un avión que pudiera bombardear en Siberia. De hecho, no se bombardearon las fábricas que estaban en todo más allá de los Urales. Era muy difícil que un avión alcanzara la línea de los Urales. Más allá no pasaban, y eso permitía un territorio en paz, visto que no había Yo amenazas entiendo que ajenas. los factores que llevaron a la desactivación de la Operación Ciudadela, no la derrota, aunque los rusos y los aliados lo incierto, presentaron fue como absolutamente derrota incierto. por el Es hecho un que los repliegue. alemanes desactivaron la ofensiva, pero si hubiesen tenido la mano libre, quién sabe lo que pasaba, muy probablemente. El hecho ahí es, primero, el nivel de desgaste alemán, era muy grande. De fuente alemana, y vuelvo a insistir, me habían contado gente como von Oven y otros más, que el desgaste de Kursk fue terrible, ¿no? Y la otra fue el desembarco norteamericano en Sicilia. Claro, el la 10 de julio. batalla esa si de no tanques se el hubiera- 12 de julio. Es hipotético esto, ¿no? Pero si no se hubiera desactivado la operación Citadel, hubiera sido un triunfo casi pírrico, pero ganaban. Está claro. Podía ser un triunfo, pero el tema es que después había todo un frente de coña de Sin reserva duda, de la sin estepa, duda, pero y hubiera sido incluso peor el vendaval. No, sí, de acuerdo, pero sí, desde ya. Pero el problema es que en ese lugar, vos viste que Kursk fue abandonado, fue vuelto nuevamente a tomar, lo mismo pasó con Orel, con las ciudades, con las dos ciudades son Orel y Kursk, que Prokhorovka es una aldea, pero son tomadas, y como Yarkov también tomadas, igual dejadas y demás. Hauser se retiró y después contraatacó. Se retiró desobedeciendo una orden del cuartel general. Dijo, yo retiro todo y que lo está loco. Es una orden del Führer. Dijo, bueno, pero después me daba a dar un premio por esto. Contraatacó y tomó de nuevo la ciudad. Si no hubiera habido ese desembarco en Normandía, es evidente que hubiera sido... Sicilia. Pero ¿qué pasa? Había un juego también, una cosa que nosotros no la tenemos en cuenta, porque claro, es muy complejo esto, el hecho de que Stalin, a pesar de que consideraba que ya podían enfrentar bien a los alemanes, pensaba en el desgaste brutal que iba a significar si los aliados no intervenían. No olvidemos que todavía no había llegado a Normandía, recién había ese amago en Sicilia. Es decir, Stalin pensaba en una línea de diálogo a través de Suecia. Tiró una línea. Por eso es que hay que ver qué hubiera pasado. Bueno, lo tenemos que decir, ¿no? Como no pasó, tenemos que decir qué hubiera pasado si los alemanes no hubieran tenido que distraer fuerzas para mandarlas a Italia por la caída del gobierno Mussolini y por la invasión en Sicilia. Yo creo que hubiera sido una victoria casi pírrica a lo pirro. Porque no olviden que el frente sudoeste, Sokolovsky y el frente de Briand, de Popov, atacan en la zona de Orel. Hay que distraer fuerzas, más tiene que traer fuerzas, incluso de Kursk al norte. Un general victorioso, el general Batutin, creo que terminó con un infarto después de esto, y eso que estaban, evidentemente la superioridad de material y todo la tenían los soviéticos, esto no hay duda, que eran más, que tenían más material, es evidente, y que estaba bien hecha la estrategia, no era mala la estrategia soviética, para nada. El contexto es que no solamente se estaba luchando con ofensivas en Kursk, en el Frente de Ejército Centro en el norte, en Briansk y Orel, en el sur seguía, los rusos estaban avanzando hacia el Mar Negro. Leningrado estaba cercada y distraía un montón de tropas. Dos ejércitos clavados en Crimea también, ¿no? Sí, claro. Más los bombardeos cada vez mayores en Alemania, ¿no? La decisión de Hitler en lo inmediato fue el desembarco a Sicilia, porque tiene que él distraer primero 4 y después creo que otras 4 divisiones la tiene que sacar del frente ruso. Bueno, El 17 desarticular, ¿no? El 17 de julio se da por terminada Ciudadela. Desarticular uno de los puños acorazados mejor que tenía, que era el segundo cuerpo Panzer SS, sacó el estandarte, la primera división Panzer SS, fue a parar a Italia, quedaron las de Reich y la Totenkopf, pero desarticuló el ejército Panzer SS al sacarle la estandarte. Sí, por eso la operación Ciudadela. Ahora, después, paradójicamente, fue presentado como una victoria, una derrota alemana. Lo fue desde el punto de vista de la magnitud del desgaste que tuvo en blindados que se hubieran podido aprovechar,
y de que no se obtuvo repliegue, el resultado para el repliegue. porque se desactivó los Vamos a las bajas. No se sabe realmente qué pasó en las bajas. Dice muy bien Hughes, que sí es un especialista en serio, el libro sobre Kursk, que está todo exagerado porque los soviéticos casi ni marcaban las bajas, nunca se sabe bien. Sí, porque, sí, digamos, ellos las disminuyen a las bajas propias. Pero a los alemanes alemanes también exageraban las bajas, porque, claro, también había una cuestión de propaganda, ¿no? Sí. Dice que para los rusos habían destruido en un solo día 1.392 aviones alemanes, y los alemanes dicen que en la primera semana también destruyen 2.600, es decir, entonces tanto los rusos como los alemanes, para los alemanes destruyen casi la mitad de todos los aviones soviéticos que había en el área, y los soviéticos ponen más bajas que los aviones alemanes en la operación. Es decir, entonces no podemos saber bien Hay algo cuántas bajas hay. que no olvidemos de mencionar, que cuando el ataque por el sur de Hoth sobre Proyorovska tuvo en el apoyo aéreo, tenía apoyo aéreo naturalmente de la Luftwaffe, que si bien eran menores en números a los soviéticos, aparece allí un personaje que se hizo famoso en los dos lados del frente, y era el primer teniente, luego capitán Hans Ulrich Rudel, que terminó siendo el soldado más condecorado. Rudel se hizo famoso en los dos lados del frente por la forma en que atacaba a los tanques, es decir, era piloto de Stuka, bueno, para quienes no lo saben, el más famoso piloto de Stuka, del bombardero de la Segunda Guerra Mundial, en picada, sí, bombardero en picada, es decir, llegó a la friolera de destruir, ¿cómo se llama?, más de 300 tanques. Era una cosa impresionante, bueno, tanques, carros blindados y demás, era impresionante, pero había encontrado la forma de hacer la picada y volar los tanques desde atrás, y los hacía con bombas de racimo, ¿no es así? Sí, O sea que volaba hacía una bajada y se mandaba 3 o 4 tanques, volvía, es decir, un caso asombroso, y se hizo famoso en los dos lados del frente, Rudel, ¿no? Ahora, perdona, Primer lo de Kursk obnubiló, por así decirlo, la situación gravísima que había al sur. Los alemanes se habían replegado sucesivamente, primero de Stalingrado a la línea del Donetsk. Después tuvieron que abandonar la línea del Donetsk al río Mius. Sí. Y después vino la batalla sobre el Dnieper, donde en realidad hubo toda una combinación de batallas, no fue una sola, ¿no? Pero con lo cual se determina la pérdida de Ucrania. Toda la Ucrania centro-oriental se pierde, y por ende los alemanes tienen que evacuar la península de Kubán por el estrecho de Kerch, donde ahora justamente se está luchando, y tienen que ir abandonando Crimea, que la abandonan por el istmo de Perekop y después saltando por mar a Odessa. Pero ya estamos entrando, ya que es en el 44. Ya es el 44. Para redondear el tema, porque tenemos que terminar, el tema de Kursk. Kursk no es una pérdida en vida mayor que Stalingrado. Son 70 y pico mil para los alemanes, pero el tema es el material. Decimos una vez más, 1.500 tanques perdidos en Kursk, con 2.000 soviéticos, pero el tema es cómo repongo. Es lo mismo que le pasa a un comandante japonés de crucero. ¿Podrá ser repuesto mi barco si lo hunden, aunque tenga una guerra de usura? Acá conviene decir, como corolario de esta batalla, que habría que dedicarle un programa especial, exclusivamente 1 hora, por lo menos se habla de esta batalla, porque es la batalla de tanques más grande de toda la historia. Habría que decir que se cumplen las palabras del mexicano Salvador Borrego. Acá se empieza a luchar en las más altas cumbres del esfuerzo humano, porque cuando uno ve el esfuerzo del soldado de ambas partes, ¿no es cierto?, cuando ve el esfuerzo, evidentemente no es simple esto, hoy no existe un ejército que pueda hacer eso en el temple de los hombres. El temple de los hombres es absolutamente extraordinario, ¿no es cierto? El caso de hombres jefes, tenientes coroneles, generales, al lado de sus tropas con una ametralladora en mano, enfrentando los nidos de ametralladora
Eso realmente, como en el caso de Otto Kuhn, el teniente coronel Otto Kuhn. De ambos lados. Sí, Ahora, de ambos bueno, lados. La conclusión de esto es, todo el plan geoestratégico alemán en el año 43, ya en el frente sur, después del repliegue, Se complica. Ya se derrumba. Ya la perspectiva era la otra, la perspectiva era la ofensiva que iba a seguir ya sobre territorio alemán y sus aliados. Que Con el ese tiempo- punto- Sí, claro, pero esos ese- 44. Esos 44 lo Claro, vamos a abordar en su 44. momento. Por Ahora eso, terminamos. esa es la Sí, sí. consecuencia. Perdón, Sí, sí, terminamos sí, sí, porque sí. si no Sí, se nos sí. prolonga demasiado. Muchas gracias. Ok.